más al Pastor Online. Es un placer para mí el poder estar con ustedes a esta hora de la tarde, 6 en punto de la tarde aquí en Tenerife, en las Islas Canarias. Me imagino que muchos de ustedes no sabían hasta no hace poco tiempo, o hasta no hace mucho tiempo, dónde estaban las Islas Canarias, pero después de habernos seguido durante algún tiempo, probablemente desde los días del confinamiento, de la pandemia del año pasado, cuando estuvimos confinados, pues ustedes comenzaron a enterarse de dónde estaban las Islas Canarias. Bueno, pues desde estas pequeñas islas aquí en el Océano Atlántico, muy cerca del continente africano y más bien retirados de Europa, nosotros estamos emitiendo en este momento en directo, sabiendo que hay miles de hermanos en todas partes del mundo que cada día ven nuestros devocionales, el Pastor Online, las retransmisiones de los cultos que hacemos los días jueves, los días domingo. Y estamos muy, muy agradecidos con el Señor porque Él nos ha bendecido tanto que nos faltan palabras para decirle al Señor lo contentos y lo agradecido que estamos por habernos bendecido y por habernos ayudado durante este último año de una forma tan especial. Están en estos días unas hermanas de Florida, concretamente de Orlando, visitándonos, hermanas que nos ven desde los Estados Unidos, aunque ellas son puertorriqueñas, y de vez en cuando aparecen por aquí hermanos, hermanas, que tenían mucha ilusión y muchas ganas de conocernos personalmente. Bueno, a nosotros nos hace también mucha ilusión ver a los hermanos, a los amigos que en algunos casos por años nos han estado viendo y que después de este periodo tan largo y tan extraño de pandemia, de confinamiento, pues el Señor nos está permitiendo conocernos, saludarnos y hablar y compartir tantos testimonios y tantas cosas que el Señor ha estado compartiendo y enseñándonos en este último año. Hermanos queridos, hoy hay muchas preguntas y algunos anuncios que quería compartir con ustedes, pero como siempre hacemos, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en oración. Yo voy a pedirle a todos ustedes que se unan conmigo y oremos juntos al Señor pidiendo la bendición para este tiempo, para este programa, y después abriremos nuestras Biblias y tomaremos nota y le pediremos al Señor que nos enseñe y que nos hable a través de su palabra. Necesitamos todavía tanto de madurez, de crecimiento, de desarrollo cristiano para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Así que hermanos, sin más demora, vamos a orar y pedir la bendición del Señor para este Pastor Online que recién comienza ahora. Vamos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por este privilegio tan grande que nos das de poder estar una vez más unidos a tantos y tantos hermanos que fielmente todas las semanas se conectan para aprender más de ti y de tu palabra. Señor, pedimos tu bendición, que tú dirijas este tiempo y que tú abras nuestros ojos y que tu palabra nos hable y nos ministre para que podamos aprender juntos muchas cosas de tu bendita palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que ya están conectados y por los que se conectarán a lo largo del programa. Háblanos, ministranos y ayúdanos y fortalécenos en la fe, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, lo primero que quiero decir, mis queridos hermanos, aunque sé que después se van a ir conectando muchísimos más hermanos, es que dentro de unos días saldrá a la venta el próximo devocional, el próximo libro de devocionales del año que viene. Durante este año, ustedes han estado siguiendo conmigo el devocional, y este es el libro que hemos tenido durante este año 2021. Pero ya digo, está a punto de salir el nuevo libro de devocionales para el próximo año 2022. Animo a que todos los que puedan lo compren, lo adquieran a través de Amazon, para que de esa manera un año más volvamos a estar juntos todas las mañanas, de lunes a viernes, aprendiendo la palabra del Señor. Este año 2021 hemos comenzado por el libro del Génesis y lo vamos a terminar con el Apocalipsis. El próximo año el libro del devocional diario va a ser diferente. Vamos a empezar por el Nuevo Testamento y todos los días vamos a leer juntos la porción correspondiente, pero en esta ocasión van a venir preguntas, van a venir espacios en blancos que ustedes tienen que rellenar con versículos, con sus propios comentarios, sus propias opiniones,
acerca del devocional que vamos a compartir todos los días. Así es que pienso que es un buen regalo para regalárselo a cualquier hermano, a cualquier amigo, a cualquier pastor, para que el próximo año comencemos desde el primer día a tener nuestro devocional de cada día. Ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Ya para nosotros es normal, ya forma parte de nuestra vida levantarnos y escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros cada día. Así que estén atentos porque dentro de poco saldrá el nuevo devocional para el próximo año 2022. Decirles también que si Dios lo permite, y estamos orando para que así sea, vamos a comenzar otra vez con nuestros viajes a Israel. Yo sé que hay muchos de ustedes que están deseando viajar con nosotros a ese país para enseñarles lo que durante años ustedes han estado leyendo de la Biblia. El río Jordán, la ciudad de Capernaum, Jerusalén, el huerto de Getsemaní, el monte de los Olivos, el lago de Genesaret y tantos lugares. Les voy a dar un correo, lo voy a dar a lo largo del programa en varias ocasiones, y el correo es el siguiente, por favor tomen buena nota. El correo es el siguiente: viajes a Israel vidanueva@gmail.com. Repito, viajes a Israel vidanueva@gmail.com. Todo junto y en minúscula. Los que verdaderamente estén interesados en viajar conmigo el próximo año a Israel en el mes de febrero, tienen que anotarse, tienen que reservar su plaza ya, porque hay muchísima gente que quiere viajar y lógicamente todos no van a poder viajar en el primer viaje, ni en el segundo, ni en el tercero. Las plazas están limitadas y lógicamente en cuanto llenemos el cupo, pues ya cerraremos la posibilidad de viajar. Así es que recuerden, viajes a Israel vidanueva@gmail.com, todo en minúscula y seguido. Escriban ahí lo antes posible, díganos desde dónde nos está escribiendo, su nombre, su apellido, y le daremos los precios, las fechas, los lugares, el itinerario que vamos a visitar para el mes de febrero del próximo año, si Dios quiere. ¿De acuerdo? El devocional se compra en Amazon. Todos nuestros libros se compran en la plataforma de Amazon, incluido el devocional para el próximo año 2022. ¿De acuerdo? No lo pidan a nosotros, porque nosotros no vendemos libros desde aquí, desde Tenerife. Amazon se encarga de imprimirlos y de hacérselo llegar hasta su hogar. Bueno, por otra parte, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ya no estamos en la era, ya no estamos en la época de los grandes ministerios, los grandes famosos evangelistas, ¿no? Yo pienso que con la desaparición del gran hombre de Dios, Billy Graham, pues hemos pasado a otra etapa, a otro momento de la historia. Ya no son los grandes hombres de Dios, famosos, ¿verdad?, los que están siempre ahí predicando la palabra, sino que ahora el Señor ha cambiado desde hace un tiempo todo, de tal manera que nos hemos convertido en pequeños exponentes, en pequeños predicadores de la palabra de Dios. Se ha multiplicado la predicación del Evangelio a través de las redes sociales de una forma tremenda. Y eso quiere decir de que el Señor nos está llevando a la fuente. Y cuando digo nos está llevando el Señor a la fuente, me refiero a que ya es tiempo de buscar solamente al Señor y no esperar en los hombres, en los grandes ungidos, en los famosos, ¿verdad?, las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras dudas, a nuestros problemas. Nuestros ojos tienen que mirar solamente a Cristo. Podemos admirar, podemos querer, podemos apoyar un ministerio, pero la gloria y la honra solamente se la vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo. Hablo de todo esto porque de hace unos años a esta parte se pusieron de moda los ministerios proféticos y apostólicos, ¿verdad? Me imagino que muchos de ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Comenzaron a surgir apóstoles por todas partes. Pastores que eran fácil de acercarnos a ellos y poder hablar con ellos, de repente cambiaron, se pusieron el título de apóstoles y ahora parece como que es prácticamente imposible acercarse a ellos, incluso hasta para saludarlos.
Yo estoy totalmente en contra de todo eso. Yo creo que podemos crecer ministerialmente y podemos ser conocidos, pero la humildad y la sencillez nunca se tienen que apartar de nuestra vida, sino todo lo contrario. Cuanto más bendecidos seamos, cuanto más nos permita el Señor dar a conocer nuestro ministerio, y cuanto más personas nos conozcan, más firmes tenemos que tener los pies en la tierra. Y no olvidarnos jamás que es por la misericordia, por la gracia del Señor, que podemos hacer algo para la obra del Señor. Aunque, como dice el Señor en su palabra, después de haber hecho todo lo que teníamos que haber hecho, tenemos que considerarnos siervos inútiles, porque no estamos haciendo nada fuera de lo común, nada de lo normal. ¡Ay de mí! Si no predicare, si no anunciare el Evangelio. Los ministerios apostólicos y profetas se han extendido por toda la faz de la tierra, y parece como que ahora los apóstoles y los profetas son como una especie de generales, ¿verdad? Saben que en el ejército hay sargentos, capitanes, comandantes, tenientes coroneles, generales. Toda la autoridad, todo el reconocimiento que podamos tener, por supuesto la gloria es para el Señor, pero todo eso es para servir más al pueblo, para servir más a la gente, no para servirnos de la gente. Es que hay algunos que piensan que se pueden servir de la gente y usar a la gente como si fueran sus ovejitas, como si fueran sus propietarios, como si fueran los dueños de la obra, de las vidas de la gente. Y el único aquí que se puede llevar la gloria, la honra, y es el dueño, y tiene toda la autoridad, es el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Referente a los apóstoles, decirles que yo entiendo que en la Biblia el Señor escogió apóstoles, a hombres que conocemos sus nombres y que tendrán en el cielo un reconocimiento especial. Por supuesto, faltaría más. Y la Biblia habla de 12 tronos. Eso quiere decir que el Señor solamente reconocerá en el cielo a 12 apóstoles. Todos los que hoy en día se llaman apóstoles no tendrán un trono en el cielo. Si son apóstoles verdaderos, ¿por qué no hay en el cielo 50 millones de tronos? ¿Por qué dice la Biblia que solamente habrá 12 tronos para los 12 apóstoles del Cordero? Porque solamente hubieron 12 apóstoles de Cristo. Que una persona, que un ministerio hoy en día puede tener, digamos, un ministerio de tipo apostólico, ¿verdad? Donde es un poco maestro, evangelista, fundador de iglesias, pastor, etcétera. Bueno, no lo discuto. Pero de ahí a ponernos el título de apóstoles me parece algo tan ridículo, sinceramente. El Señor solamente reconoció a 12 hombres con el título de apóstoles. Nada más. Y todos los que vinieron después, curiosamente, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, en la carta el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, pues dice que por allí aparecían algunos que se llamaban apóstoles y los habían encontrado mentirosos. Porque los 12 apóstoles del Cordero sabemos quiénes son. Todos los demás, yo no reconozco, yo no veo, yo no veo a ningún apóstol en la Biblia más que a Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Tomás, etcétera, etcétera. Y referente a los profetas, cuando yo dije el otro día que la ley y los profetas llegaban hasta Cristo, pues no fui original en mis palabras, porque las palabras que cité no son mías. Las palabras que cité son del mismísimo Señor Jesucristo, y yo se las voy a leer. Se encuentran en Lucas capítulo 16, busque su Biblia y léala conmigo. Versículo 16, repito, Lucas 16. Son palabras del Señor Jesucristo que dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Esto no lo he inventado yo, esto no lo escribí yo hace unos días, esto son palabras del Señor Jesucristo que llevan 2000 años escritas en la Biblia. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Claro, algunos dirán, pero entonces cuando en Efesios capítulo 4 se habla de apóstoles, se habla de profetas, se habla de evangelistas, de pastores y de maestros, volvemos otra vez a lo mismo. El ministerio de los profetas, tal y como se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento, hoy en día no existe. No hay necesidad de que hoy en día haya un vocero de Dios que venga a las iglesias y nos diga lo que ya Dios nos ha dicho en su palabra.
En aquellos tiempos del Antiguo Testamento, la palabra de Dios no estaba escrita. Los profetas no se les podía cuestionar. Podían tener problemas de rebeldía, como por ejemplo Jonás. Podían tener otro tipo de problemas de carácter, como incluso Elías le pide al Señor, el gran profeta, el gran varón de Dios, que le quite la vida. Pero no se les podía cuestionar, porque eran los representantes de Dios. Era la voz de Dios al pueblo. Pero permítame que le lea un versículo. En 1 Corintios, tome nota, léalo conmigo, capítulo 14, verso 29, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, disciernan. ¿Quién se atrevía a juzgar si la palabra que había dado un profeta en el Antiguo Testamento era o no era de Dios? Lo máximo que se le podía pedir es que se cumpliera la palabra que había profetizado. La Biblia dice que si un profeta profetizaba algo y no se cumplía, era un profeta falso. Y si se cumplía, era un profeta verdadero. Pero hoy en día, ese ministerio de ir por las calles, por los pueblos, por las ciudades, diciendo así dice el Señor, y todo el mundo tenía que decir amén, y no cuestionar al varón de Dios, y no cuestionar la palabra que daba, eso ha pasado a la historia. ¿Cómo le vamos a decir amén a cualquier cosa que diga un supuesto profeta o profetiza? ¿Es que acaso tienen carta blanca y pueden entrar a la iglesia y decir y hacer lo que quieran porque se llaman profetas o profetizas? Miren, la mayoría de las personas que hoy en día se llaman profetas, realmente, en el fondo, si usted los oye, si usted los analiza a la luz de la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras, no son profetas. Son personas que vienen a dar palabras de ánimo, aliento, a engordar el ego muchas veces de las personas, diciendo tú serás y tendrás, serás una persona grande, Dios te abrirá nuevas puertas, irás por el mundo predicando la palabra. Miren, hermanos, es tiempo de madurar. Así como les digo, es tiempo de madurar. Yo llevo 40 años a tiempo completo, ininterrumpido en el ministerio. Y profetas como tales habré conocido 1 o 2 como mucho. Aunque he oído a docenas que se llaman profetas, he estado en reuniones donde me he levantado y me he marchado, donde estaban todo el rato yo profetizo y yo profetizo y yo profetizo. El profeta es el que expone la verdad de Cristo. No viene con mensajes nuevos, con revelaciones nuevas, porque no hay un mensaje nuevo que darle a la iglesia hoy. Ya está todo revelado, ya está todo escrito en la palabra. ¿O es que acaso vamos a dejar la palabra a un lado y prestar atención única y exclusivamente a estos que se llaman profetas? No seamos ingenuos. Parece mentira que hay algunas personas que son pastores y le abren la puerta de par en par a este tipo de ministerios que después lo que causan son más problemas que otra cosa. Ah, y dicho sea de paso, profetas que hoy en día se mueven por dinero, que incluso piden dinero para ir a ministrar a ciertos y determinados lugares, aunque previamente te dicen que el Señor ha puesto una carga en su corazón por su iglesia, por su país. Pero primeramente te dicen cuánto valen, cómo se mueven, qué dinero necesitan. Y entonces van o no van al lugar donde supuestamente el Señor les había dicho que fueran. Analizar, juzgar, discernir, comprobar a la luz de la palabra de Dios si estas personas que tienen un léxico y un vocabulario tremendo, verdaderamente lo que dicen es 100% bíblico. Porque es verdad que algunas cosas que dicen son bíblicas, pero la inmensa mayoría de las personas que se llaman profetas, cuando yo les he oído, dicen auténticas barbaridades. Se inventan cosas de su propio corazón y encima esperan que lo que han profetizado, entre comillas, se cumplan y tengan el aval y el respaldo de Dios. A los profetas hoy en día, a los que se levantan o van por las iglesias diciendo que son profetas, hay que ponerles la lupa. Ponerles la lupa y pasarles por el filtro de la palabra. Y no permitirle a nadie que venga a la iglesia a crear falsas expectativas, incluso hasta dar falsas profecías, como a veces se han dado en los púlpitos.
Y la gente, incluso en su ingenuidad y en su inmensa ignorancia de la palabra de Dios, se atreven a decir amén y a hacer pactos. Otra barbaridad más. Y hacer pactos, que el pacto siempre ya sabemos lo que es, darle dinero a estas personas. Porque si no, te amenazan, incluso hasta te llegan a maldecir, asustándote y metiéndote miedo en el cuerpo, diciéndote que si no pactas con ellos, si no los apoyas, si no los bendices, si no siembras en ellos, que son buena tierra, pues no vas a tener la cobertura ni la bendición de Dios. Basta ya de aceptar a estos lobos rapaces que sin ningún tipo de escrúpulos se meten en las congregaciones y las ponen a veces patas arriba, y después los pobres pastores tienen que arreglar lo que estas personas han roto. En fin, que el Señor nos ayude. Yo ya lo he dicho muchas veces, que no me muevo ni un milímetro de la palabra, porque la palabra de Dios no es un objeto decorativo, sino que es la herramienta, la espada del Espíritu que nos permite hoy en día discernir en estos tiempos difíciles, donde se van a levantar falsos apóstoles, falsos ungidos, falsos profetas, falsos maestros. ¿Y a dónde van a ir? A las iglesias. No van a ir a la universidad, no van a ir por las calles, porque nadie les va a hacer caso. Van a intentar entrar en las congregaciones de los hijos, de las hijas de Dios, para meter pues ese veneno que muchas veces lo único que trae son divisiones y problemas. Bueno, y respondiendo a una pregunta que vi que alguien hacía mientras hablaba, efectivamente, para ir a Israel hay que estar vacunado. Lo siento por aquellos hermanos, por aquellas hermanas que se niegan a vacunarse. Bueno, si usted está interesado en viajar conmigo, en viajar con nosotros el próximo año, en el mes de febrero, a Israel, pues no se ponga en contacto con nosotros ni nos pida ninguna información para viajar a Israel si usted no está vacunado. Porque Israel no le va a permitir a ninguna persona que no se haya vacunado entrar por sus fronteras. Lo digo para que sepan que Israel en este sentido está bien firme, diciendo que las personas que no pueden demostrar que han sido vacunadas, y cuidado, no con cualquier vacuna. Ellos están reconociendo la vacuna Pfizer y la Moderna. Otras vacunas tengo entendido que no las reconocen. Pero lo primero es vacunarse. Si no están vacunados, ustedes no podrán viajar a Israel en el mes de febrero con nosotros. Bueno, y vamos a pasar a responder a una pregunta que nos viene nada más y nada menos que de Ucrania. Ariane nos pregunta lo siguiente. Al final del capítulo 17 del Evangelio de Lucas, abramos nuestra Biblia por el Evangelio de Lucas capítulo 17, por favor, hermanos. El Señor Jesucristo habla de su segunda venida a sus discípulos. Y sus discípulos le preguntan, ¿dónde, Señor? ¿Dónde será la venida del Señor Jesucristo?, pregunta Ariane. Tampoco logro entender la respuesta de Cristo cuando les dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Le agradezco de antemano su respuesta, que Dios lo bendiga. Bueno, Ariane, la respuesta es la siguiente. Lucas capítulo 17, del versículo 20 al 37, del 20 al 37, nos está hablando aquí el Señor acerca de su venida. La venida del reino, lo titula la Reina Valera. Y Él está hablando del arrebatamiento, Él está dando una serie de datos, de información sobre su venida, diciendo que la última generación se va a parecer a la generación como en los días de Noé, que se casaban, bebían y no entendieron hasta que no fueron en el arca. Habla también de Lot, habla de la esposa de Lot. Pero cuando dice el Señor, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas, eso era un refrán que los judíos entendían perfectamente, pero que lamentablemente la forma como se ha traducido ese refrán, que se ha traducido, digamos, casi literalmente, no se entiende nada en castellano. Yo incluso he oído gente que dice, no, a la iglesia, o el cuerpo se refiere a la carne. No, mire, vamos a ver. Cuando el Señor Jesucristo dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. ¿Saben lo que significa esa frase? Se lo voy a decir. A lo mejor para algunos es la primera vez en la vida que van a escuchar esto, pero es la verdad.
Este refrán significa cuando se cumplan o cuando se den las condiciones. Era la forma como un judío le decía a otro lo que le acabo de decir a usted en español. Mire, cuando se den las condiciones, cuando se cumplan los requisitos, las condiciones, lo que se tiene que cumplir, entonces yo vendré. Pero el Señor Jesucristo, como se dirigía a sus discípulos, se lo dijo en una forma, digamos, que ellos entendían perfectamente. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Es decir, los buitres, las aves carroñeras, ¿dónde se juntan? Cuando el cuerpo está muerto. Mientras el animal está vivo, los buitres están revoloteando por encima del animal, ¿verdad? Pero una vez que el animal cae desplomado al suelo, una vez que el animal muere, automáticamente descienden y se comen y despedazan los buitres, los cuervos, las aves carroñeras al animal. Entonces es como decir, cuando se cumplan las cosas que les acabo de comentar, desde el versículo 20 en adelante, cuando se den las condiciones, cuando se cumplan los requisitos, entonces yo vendré. Pero también preguntas, Ariana, desde Ucrania, ¿y a dónde vendrá el Señor? Bueno, yo te voy a responder con la Biblia. Si vienes conmigo al libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, al capítulo 14, al versículo 4, dice así la palabra del Señor. Zacarías 14:4. Anoten ese versículo, por favor, hermanos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. En estos viajes que llevo haciendo hace muchos años a Israel, si hay un lugar al que me gusta llevar a los hermanos, al grupo que viajan conmigo, es al Monte de los Olivos. Porque desde el Monte de los Olivos, que está enfrente de la ciudad de Jerusalén, hay una panorámica preciosa. Y desde ese monte explico muchas cosas que cuenta el Señor Jesucristo en los Evangelios. Bueno, pues el Señor Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, no cuando venga a arrebatar a su iglesia, sino cuando venga en su segunda venida, pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos. ¿Dónde está el Monte de los Olivos? En la ciudad de Jerusalén, en Israel. Entonces nosotros hemos tenido el privilegio, y muchos de ustedes lo tendrán también dentro de poco conmigo si viajan, de pisar, de ver ese monte. Ver el lugar donde Jesús oró en el huerto de Getsemaní, porque el huerto de Getsemaní está dentro del Monte de los Olivos. Podrán ver el lugar desde donde Jesús observó la ciudad de Jerusalén y lloró, diciendo aquella frase célebre de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisisteis? Allí estaremos también, Dios mediante. Y desde ese lugar, muy cerca de ese lugar del Monte de los Olivos, se produjo la ascensión del Señor Jesucristo. Muy cerca de allí era donde vivía Marta, Lázaro y María. Y a ese monte, a ese lugar vendrá el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando venga en su segunda venida. Así que ya te he explicado lo que significa donde estuviera en el cuerpo, allí se juntarán las águilas, era un refrán. Y también te he dicho dónde vendrá el Señor en su segunda venida, según Zacarías capítulo 14, te repito el versículo, el 4. El Monte de los Olivos. Y creo que con esta respuesta ha quedado lo suficientemente claro. Si no, me vuelves a escribir y te vuelvo a decir otra vez lo mismo, porque es que no te puedo decir otra cosa nueva, ¿sí? Bueno, nos vamos a otra pregunta que en esta ocasión nos hace Ada, desde la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Y me dice así: en el pasaje de Isaías 24, versículo 5, que dice: y la tierra hizo bancarrota bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. Usted dice que ha escuchado a predicadores de trayectoria, de sana doctrina, decir que el pacto sempiterno se refiere al matrimonio. Y usted me pregunta a mí mi opinión. Pues puede ser que se refiera el Señor al matrimonio. No dice la palabra matrimonio, pero puede ser que ese pacto sempiterno, ese pacto que tuvo principio y tendrá fin, que no es como el pacto eterno que el Señor ha hecho en muchas ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, con Israel y con otras personas.
pues puede ser que el Señor se refiera, el profeta Isaías se refiera al matrimonio. Lo estaban quebrantando, era un momento terrible que estaba viviendo el pueblo de Israel bajo el ministerio del profeta Isaías, y estaban haciendo cosas terribles, estaban a punto de ser castigados por la ira de Dios, por la justicia de Dios, y puede ser que estuvieran también tomándose nada en serio el pacto del matrimonio. Así que puede ser que lo que usted haya oído de esos predicadores de sana doctrina, como usted dice, pues pueda ser que se refiera el Señor en ese texto al matrimonio. Puede ser, sin ningún problema. Por otra parte, Sebastián, no sé desde dónde, pero me hace referencia a Job 38:8, que dice, quien encerró con puertas, dice, Dios dice, que encerró con puertas el mar cuando se derramaba como saliendo del vientre. Y su pregunta, Sebastián, es la siguiente: ¿quiere decir que la tierra es plana? Hombre, yo sé que hay gente por ahí que se esfuerza en decir que la tierra es plana, pero con todos mis respetos a esas personas y a los que creen eso, yo creo que la tierra no es plana, yo creo que la tierra es redonda. Si usted cree que Job 38:8 hace referencia o apoya la teoría de que la tierra es plana, pues no es así. La tierra es redonda y seguirá siendo redonda siempre. Ahora, si alguno piensa que la tierra es plana, cuadrada, triangular o de cualquier otra figura geométrica, pues, en fin, usted es libre de pensar y de creer lo que quiera. Pero mi opinión es que la tierra no es plana, sino que la tierra es redonda. Bueno, nos vamos ahora con Ética, donde Cándida pregunta lo siguiente. En el libro de Josué capítulo 1, verso 3, se habla de que todo lo que pise la planta de nuestro pie sería para nosotros. No, un momento. Esa promesa no se le está dando a la iglesia. No. Esa promesa se le está dando al pueblo de Israel a través de Josué, que fue el sucesor de Moisés. Yo sé que hay cristianos, yo sé que hay pastores, yo sé que hay profetas que van diciendo por ahí, hermanos, vamos a salir a las calles porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de nuestro pie será nuestro. Eso es sacar un texto del contexto para formar un pretexto. Y he visto a muchos hermanos que van por las calles imponiendo manos en locales, en vehículos, en propiedades, en solares, pisan con el pie las calles, las plazas, porque dice la Biblia que todo lo que pisare la planta de nuestro pie será nuestro. Bueno, pero ¿a quién se le dijo eso? A la iglesia. La iglesia no existía en ese momento. Eso es una promesa que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y ojo, todo lugar que pisara la planta del pie de ellos, desde hasta. Es decir, si usted lee detenidamente Josué capítulo 1, y yo lo voy a leer para que quede bien claro esta explicación. Josué capítulo 1, el versículo 8 que usted menciona, que realmente no es el versículo 8, porque el versículo 8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero versículos anteriores dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y el 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. El Señor marca las fronteras y dice desde hasta. En ese terreno, en ese parámetro que el Señor le marca, tenían que pisar con fe. Pero no podían venir a Europa y apropiarse de Europa. No podían ir a Egipto y apropiarse de Egipto. No podían ir a Rusia y apropiarse de aquel vasto territorio. Sino que el Señor les dijo desde dónde hasta dónde sería su territorio. No era el mundo entero. Dios no le dio el mundo entero a Israel. Dios repartió las naciones, o mejor dicho, los territorios a las 70 naciones que se mencionan en el libro del Apocalipsis, y al pueblo de Israel le dio una parte de la tierra, y a otras naciones le dio otras partes de la tierra, ¿verdad? De hecho, Israel sabe perfectamente que no puede ir por el mundo conquistando territorios. De hecho, nunca lo ha hecho. Muchos han intentado expulsar a los judíos de su tierra, pero los judíos nunca han intentado expulsar a los alemanes de su tierra, o a los argentinos de su país, o a los bolivianos de su tierra. No, Israel lo que quiere es el terreno que Dios les prometió que sería para ellos y para su descendencia para siempre. En ese territorio pisen, en ese territorio muévanse con fe, con
valentía, con confianza, pero no salgan de ahí. Por lo tanto, esa promesa no es para la iglesia. Eso lo quiero dejar bien claro porque he visto que es un versículo que se ha manipulado muchísimo y muchos ministerios dicen, bueno, hermano, vamos a salir a la calle a hacer una peregrinación, una caminata de fe, porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de nuestro pie, Dios nos lo entregaría. Falso, rotundamente falso. Eso se llama manipulación de las Escrituras, sacando textos del contexto y aplicándonos promesas que no le han sido dadas a la iglesia. Porque el territorio de la iglesia no es la tierra. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. La iglesia, hermanos, no puede estar limitada a un territorio geográfico, sino que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Por lo tanto, yo espero que esté quedando lo suficientemente claro y no estemos manipulando las Escrituras y haciéndole creer a la gente cosas que no son para nosotros en el día de hoy, por favor. Pero por otra parte, usted utilizando ese texto dice, bueno, en Jeremías 2:25 habla de guardar los pies. ¿Me puede explicar esto? Porque soy una nueva convertida cristiana y yo quiero saber la diferencia entre lo que dice Josué 1:3 y lo que dice 2:25. Bueno, son dos cosas diferentes completamente. Repito, el Señor le está prometiendo al pueblo de Israel un territorio que ellos tenían que conquistarlo, porque los habitantes de esos territorios no se querían marchar, luego tenían que conquistarlos y vencerlos, ¿vale? Tenían que pelear por lo que Dios les había dado como herencia. Y lo que habla Jeremías 2:25 de cuidar nuestros pies es algo completamente diferente, que no tiene nada que ver. Aunque realmente les voy a decir algo. En el texto hebreo no habla de todo lo que pisare la planta de nuestro pie, sino es otra palabra, es otra cosa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque no quiero perder mucho tiempo en esto. Pero sí quiero, por favor, dejar claro que cuando leamos una promesa, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿a quién se le hizo esa promesa? Si es una promesa condicional, si es una promesa que se extiende al pueblo de Israel y también a la iglesia, o es algo que solamente le prometió Dios a la iglesia y no a Israel, o viceversa, porque yo veo que hay muchas personas que contexto y bueno, como por ejemplo muchas personas que venían hace años por Canarias y sacaban promesas que Dios les dio al pueblo de Israel y se las aplicaban a ellos mismos, porque dicho sea de paso, esta gente que está siempre hablando de prosperidad, lo que me llama la atención que los que prosperan son siempre los mismos. Siempre son ellos los prosperados. Y el pueblo siempre dándoles y dándoles y dándoles y dándoles a estos que no se cansan de pedir, que no se sacian nunca, sino siempre quieren más y más y más. Pues mucho ojo con las promesas que no han sido dadas a la iglesia, sino dadas a veces a individuos. Como por ejemplo, Dios le dio promesas a David. Dios le dio promesas a Abraham. Dios le dio promesas a Israel y Dios también le dio promesas a la iglesia. Entonces vamos a ser maduros, que para eso está la hermenéutica, para ayudarnos a la correcta interpretación de los textos bíblicos y no sacar las cosas de contexto. Bueno, seguimos adelante. Voy a responder a otra pregunta que nos hace Gloria y es la siguiente. En Eclesiastés 1, versículo 18, Salomón dijo, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Yo no logro entender, dice Gloria, qué quiso decir Salomón con estas palabras, porque todos necesitamos sabiduría para conducir nuestra vida cristiana con madurez espiritual. Que Dios le bendiga grandemente y muchas gracias por atender a mi pregunta. Yo creo que más que sabiduría, para poder vivir una vida cristiana madura y victoriosa, lo que nos hace falta es vivir en santidad. Porque muchas veces le damos importancia a tener sabiduría, a tener conocimiento, a tener bendiciones, pero nos olvidamos de que lo importante no es lo que tenemos, sino lo que somos en Cristo Jesús. Y lo que el Señor demanda de nosotros es que vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Podemos tener más o menos sabiduría, eso es evidente. Podemos tener más o menos ciencia o conocimiento. Podemos tener más o menos fe, pero lo que sí tenemos que tener todos es santidad.
y orden en nuestra vida, porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Entonces, el saber de todo a veces cansa. Y el tener demasiada sabiduría, como decía Salomón, pues también cansa, porque todo el mundo siempre recurría a él, con preguntas, con dudas, con problemas, y estoy seguro de que esa amplísima, esa inmensa sabiduría que el Señor le había dado a Salomón terminó cansándolo, porque era el único en todo el país que tenía tanta sabiduría, y todo el mundo recurría a él, y estoy seguro que en más de una ocasión estaría muy cansado de estar todo el día atendiendo a la gente, respondiendo a sus dudas, a sus preguntas, atendiendo a mujeres con problemas, a matrimonios, a viudas, a huérfanos, a extranjeros, y no me extraña que Salomón se convirtiera en un punto de referencia para miles de personas en su época, pero también estoy seguro de que llegaría un momento como ser humano, como cualquiera, que se cansaría. Sabiduría es necesario tener, sí, pero la necesaria, no más de la que necesitamos. Conocimiento, sí, también, pero seamos claros, no podemos tener toda la sabiduría del mundo, ni toda la fe, ni todo el conocimiento. El Señor reparte también a otros hermanos y a otros miembros del cuerpo de Cristo, para que nadie se envanezca y para que no esté todo centralizado en una única persona, como muchas veces lamentablemente pasa en muchas congregaciones, que está todo centralizado en una persona y parece que la gente gira en torno a esa persona, en torno a ese ungido, ¿verdad? Y nadie mueve ni un dedo sin que el ungido les diga lo que tienen que hacer. Ese es el gran problema de estos sistemas donde a personas inmaduras se les da autoridad, se les da poder, se les nombra líderes, y después lo que hacen, que en vez de ser esos líderes siervos de la gente, lo que hacen es que se sirven de la gente. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio del programa. Toda autoridad, todo reconocimiento, no es para que nosotros nos elevemos por encima de los demás y nos sintamos superiores, sino es para servir. Y esa es nuestra mayor prioridad, servir al cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos. Y también, por otra parte, como dice la Biblia, pues servir es un ejemplo y un testimonio al mundo, y es como Cristo vivió también entre nosotros. Bueno, por otra parte, Mercedes me dice, ¿me podría decir a la luz de la Biblia cómo contestar a la siguiente pregunta? ¿Qué iglesia fue la que fundó Jesús? Gracias anticipadas y que Dios le bendiga en gran manera. Mire, Mercedes, la iglesia del Señor Jesucristo no tiene nombre. Hemos sido nosotros, los seres humanos, los que le hemos puesto nombres a la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia evangélica, iglesia católica, iglesia presbiteriana, iglesia anglicana, bautistas, pentecostales, metodistas, wesleyanos, unitarios, asambleas de hermanos, etcétera, etcétera. Pero la iglesia del Señor Jesucristo es universal. Ninguna denominación tiene el patrimonio de la iglesia auténtica y genuina de Cristo. El día que entiendan las denominaciones que se necesitan las unos a los otros y que no nos podemos sentir superiores a los demás, sino que tenemos que ser miembros del cuerpo de Cristo, servirnos y apoyarnos los unos a los otros, ese día la iglesia experimentará un avivamiento mundial. La iglesia de Jesucristo no tiene nombre, es la iglesia de Cristo. Yo edificaré mi iglesia, mi iglesia. Y es una iglesia compuesta por hombres y por mujeres de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que le han reconocido en sus vidas como su Señor y Salvador personal, independientemente de la iglesia local a la que pertenezcan. La iglesia de Cristo no tiene nombre. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros, los nombres los ponemos nosotros, y lamentablemente a veces esos nombres, en vez de unirnos, lo que hacen es que nos separan y entramos en competencias absurdas y ridículas que impiden el progreso del Evangelio y que la iglesia pueda impactar al mundo y no que se deje impactar y transformar por el mundo. Hay una hermana que pregunta el número de las generaciones que aparecen en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 es el libro es el capítulo de la genealogía de Jesús. Y ahí aparece el número 14, 14 y 14.
Y usted pregunta si hay algún significado en el número 14. No, no hay ningún significado, simplemente que se cuentan las generaciones desde hasta los personajes que se mencionan y da 14. Efectivamente hay una generación que no aparece, por eso usted a veces puede sentirse un poco, digamos, incómoda en el sentido de que no le cuadra, ¿no? 14, 14, 14, sino que hay una que tiene 13. Pero no hay una explicación, digamos, más profunda acerca del número 14. Simplemente se cuentan las generaciones y casualmente suman 14 generaciones. Pero el número 14 no tiene una explicación profunda o concreta en la Biblia que no se entiende en castellano. No pierda el tiempo en eso. A veces hay números que pueden significar algo más de lo que en principio a priori es el número, pero en este caso el número 14 en cuanto a las genealogías o en cuanto a las personas que aparecen en la genealogía de Jesús no tiene mayor importancia. También hay una pregunta de un hermano de Florida, Estados Unidos, hermano William, que dice en Romanos 9, verso 27, dice que si Israel fuera como la arena del mar, solo un remanente sería salvo. Pero en Romanos 11, 26 dice que todo Israel será salvo. No entiendo por qué en un sitio dice que solamente un pequeño remanente de Israel sería salvo y en otro texto dice que todo Israel será salvo. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a Romanos capítulo 11 y a Romanos capítulo 9. Mire, en Romanos capítulo 9, el versículo 27, si ustedes tienen por favor su Biblia a mano y quieren leer el versículo juntamente conmigo, esas palabras que menciona el apóstol Pablo, repito, en Romanos 9, 27, están sacadas del libro de Isaías, el capítulo 10, los versos 22 y 23. ¿Sí? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo Isaías, si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Hay dos momentos diferentes. Una está basada en Isaías capítulo 10 y la otra, la de Romanos 11:26, está basada también en el libro de Isaías, pero en el capítulo 59. El momento histórico en el que el profeta Isaías está diciendo la palabra que si Israel se salvaría sería solamente un remanente, es un momento histórico completamente diferente a cuando dice que todo Israel será salvo. Entonces hay que saber ubicarse en el tiempo, porque hay momentos que Isaías le dice algo al pueblo de Israel y después más adelante le dice algo completamente diferente. Bueno, porque la situación espiritual del pueblo no era la misma en Isaías 10 que en Isaías 59. El momento histórico al que se refiere el profeta Isaías en un capítulo y en otro es completamente diferente. Por eso es muy importante a veces ubicar el texto en el periodo histórico en el cual el profeta lanza esa palabra, esa advertencia o ese juicio, ¿verdad? Entonces no hay contradicción, sino que hay un momento en el que la situación espiritual de Israel, el profeta dice, solamente se salvará un pequeño remanente dada la situación actual del pueblo. Pero cuando cambia la situación espiritual y se encuentra en otro momento de la historia, el profeta Isaías se atreve a decir que todo Israel será salvo. Entonces no hay contradicción entre ambas explicaciones, entre ambos textos, sino simplemente hay que ubicar el mensaje del profeta Isaías, que nosotros podemos leer de seguido, pero que a veces hay muchos años y un cambio en la atmósfera espiritual del país de una palabra a otra. Esa es la explicación que le puedo dar, hermano William, sobre su pregunta. Bien. Y nuestro hermano Andrés nos pregunta lo siguiente. Usted dice que en Mateo 23, 23, el Señor Jesucristo se dirige a los judíos. Y Mateo 23, 23, vamos a leerlo para los hermanos que no hicieron esta pregunta, pero quieren saber lo que le vamos a responder. Mateo 23, 23 dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis
la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Usted dice que esas palabras de Cristo fueron dirigidas a los judíos, bueno, concretamente a los escribas y fariseos, que sí eran judíos, pero concretamente a ellos, no a todo el pueblo de Israel, sino a los escribas y a los fariseos, a estos colectivos, ¿sí? A estas personas. Nosotros, al estar en Cristo, dice usted, Andrés, ya no estamos sujetos a la ley, pero podemos seguir diezmando y ofrendando por amor, con alegría y no por obligación. Bueno, yo veo que usted, más que preguntar, lo que está es afirmando. Entonces, efectivamente, nosotros todo lo que hacemos en la vida, sea ofrendar, sea diezmar, sea cantar, sea evangelizar, sea lo que sea, lo hacemos con alegría. Faltaría más. No lo hacemos por imposición. Lo hacemos porque para nosotros es un gozo cantar al Señor, apoyar la obra de Dios, salir a evangelizar, predicar desde un púlpito, barrer una iglesia, lo que sea, lo hacemos con alegría. Aunque también creo que la palabra obligación o deber no es una palabra mala. Depende del contexto y depende para qué se use. Pero yo creo que como cristianos también tenemos obligaciones, no solamente privilegios. No hace miedo hablar de obligaciones. Mi obligación como pastor es estar preparado cuando yo subo a un púlpito a predicar la palabra. Y a mí no me da miedo decir que esa es mi obligación, es mi deber. No, es que yo tengo que predicar con alegría, por supuesto, hermano. Pero mi obligación es dar palabra al pueblo que, saliendo de sus trabajos, haciendo un esfuerzo en algunas ocasiones, viene a escuchar palabra de Dios. Mi obligación o mi deber es estar preparado para presentar defensa, es decir, respuesta ante las personas que me hagan preguntas de lo que está revelado y escrito en la palabra. Esa es mi obligación, ese es mi deber. No me da ningún miedo utilizar la palabra obligación, que lo hago con alegría, que lo hago con gozo, por supuesto, no le quepa a nadie la menor duda. Pero no tengamos miedo de decir que en la vida cristiana hay muchos privilegios y también muchas obligaciones. Ahora, si hay gente que dice, no, yo no hago las cosas por obligación, bueno, pues quite usted la palabra obligación, pero tiene que hacerlas. Porque no es nuestra obligación y nuestro deber orar cada día y dar buen testimonio a nuestros hijos y vivir en santidad y en orden. Claro que es nuestro deber, claro que es nuestra obligación. Con gozo, con alegría, siempre, por supuesto. Pero que es nuestra obligación, por supuesto. Y creo que es tiempo de comenzar a enseñar a más de uno que la vida cristiana no solamente es gozarnos y recibir y gloria a Dios y aleluya, sino que vamos también a madurar y a crecer en el Señor y a reconocer que hay muchas obligaciones. La pregunta es, ¿las estamos cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo con nuestros deberes? ¿Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades? Porque en los trabajos yo veo que la gente tiene responsabilidades, obligaciones, que con ganas o sin ganas la gente muchas veces tiene que ir a trabajar. Independientemente si van alegres o no, yo veo mucha gente que va al trabajo y no van cantando ni gozándose, sino van porque es su obligación trabajar. Bueno, pues en el reino de Dios también hay cosas que son nuestra obligación hacerlas. Y no tengamos miedo a la hora de decirle, hermano, nuestra obligación, nuestro deber es servir a Cristo y vivir en orden y predicar la palabra. Porque claro, si no, yo hoy no siento ir al culto, yo no siento leer la palabra, yo no siento orar, y nosotros no andamos ni por sentimientos ni por emociones. Eso era hace años, cuando éramos niños, pero ahora que hemos crecido, pues portaos varonilmente, cumpliendo con nuestros deberes y con nuestras obligaciones. Falta más. Hermanos queridos, quiero volver a repetir lo que dije al principio cuando había muchísima menos gente conectada. Está a punto de salir el devocional para el próximo año. Ese libro que utilizamos todos cada día para saber cuál es el devocional que nos corresponde. Dentro de poco se va a poder adquirir en Amazon. Lo hemos querido publicar, editar en estos últimos meses del año para que